Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es en la obra de Pedro de Berruguete. Cuando uno se acerca a la iglesia de Santa María del Campo, lo que la mayor belleza que puede contemplar y admirar pues son las tablas que pintó este gran maestro renacentista, que es tan absolutamente impactante, y que hay obras de él, pero que donde hay un gran exponente es en esta zona castellana. Por eso es muy agradable el ir a esa iglesia y poder contemplarla y poder visitarla y poder ver pues los grandes cuadros. Pero estamos recorriendo, a la par que estamos visitando todo lo que es las grandes obras sacras que tiene la iglesia de Santa María del Campo, estamos a la vez recorriendo el pequeño pero nutrido Museo de Arte Sacro de Huete. Y habíamos hablado de las piezas de escultura y he decidido no entrar en una prolija descripción de cada una de ellas porque nos puede un poco, no sé si la palabra es cansar, pero vamos, que no vamos a entrar a todo el detalle porque no son primeras obras de primeras líneas y de primeras figuras de la pintura, como es el caso de Pedro de Berruguete. Bueno, la pintura doméstica o la devoción personal estaría también en la raíz de una buena parte de las piezas escultóricas que se presentan en el Museo de Arte Sacro de Huete. Son numerosas las dedicadas a Santa María, tan querida por los cristianos, cuya figura, por influencia de la Iglesia Oriental, se agranda a partir del siglo X en Europa, y desde el siglo XII al siglo XVI no hace sino aumentarse, por decirlo de alguna manera, representándose bajo innumerables patrocinios y advocaciones y multiplicándose las historias en que tiene algún protagonismo. Aquí predomina el barroco, que muestra las corrientes pictóricas que se observan sobre todo en Madrid y Valencia en los siglos XVII y XVIII y que se entrecruzan en las tierras de Cuenca y Huete. Estarían decorando un espacio en el domicilio de algún clérigo o de algún seglar antes de ser cedidas a la iglesia, las dos historias del Antiguo Testamento, de un obrador de un taller flamenco que seguía el estilo de Rubens, que era el preponderante en toda la obra flamenca, o la serie más modesta de la vida de la Virgen, probablemente de algún pintor conquense. Pero dos de los lienzos más destacables, el de San Juan Bautista y el de San José, el abate Pons atribuiría a Paolo de Mateis, que este ya es un gran autor, procedente del retablo mayor de los jesuitas, es decir, concebidos para culto público en el retablo confeccionado por Jaime Bort desde 1733, como también el San Juan Evangelista se haría para una pechina de su capilla. Algunos de ellos nos hablan de cómo una devoción particular acabará haciéndose pública. Así, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, que sería el regalo de algún indiano, o la Soledad del convento de los Mínimos de la Victoria, presente probablemente de algún ciudadano de Huete viniendo de Madrid o que la compró allí o que la vio allí, porque claro, el arte se vendía, había muchos talleres que pintaban y los cuadros estaban en la puerta, entraba la gente que tenía dinero y compraba los cuadros. O la alegoría, la Virgen del Pilar, una devoción también que se cruza con ese cruce que de caminos que tenía Cuenca hacia
hacia el sur desde de los caminos aragoneses. Y sería debido a ese predominio en las procedencias de lo particular, en lo que hay representación de escuelas tan diversas como la zaragozana o la mexicana, que están al lado de talleres de Toledo, de Madrid, de Valencia, de influjo flamenco, alguna también italiana, y que recogían pues los gustos de sus originarios propietarios. Imágenes que se habían hecho muchas muy populares, de bien por su carencia, se habían hecho populares porque, lo estaba diciendo mal, porque en Madrid, en la corte, los infantes y los infantes, no sé cómo, los hidalgos, la gente que estaba en la nobleza, pues eran los que marcaban una línea de moda, como lo haríamos ahora con los coches, pues marcaban el arte. Y entonces en esas esferas de gobierno tenían muchas veces, había obras a las que se les atribuían pues como una relación milagrosa, y la devoción les venía porque los devotos hacían las súplicas que iban repitiendo y una y otra vez en los visitantes a los santuarios, y muchas veces eso que veían en los santuarios era lo que encargaban a los pintores, reproducciones suyas que muchas veces eran de esta devoción popular. También hay una parte dedicada a la orfebrería y de los metales. Muchos de los objetos sagrados o de uso litúrgico se construían en metal por necesidades funcionales. Entre ellas destacaban por los metales preciosos, las que las iglesias solían contar para el servicio del altar, para la administración de los sacramentos. Las cruces procesionales forman parte en nuestro país de lo que más, de las cosas más insignes, como os contaba el otro día con la cruz de Santa María del Campo. Y estas cruces procesionales, en las numerosas manifestaciones que se celebraban por variados motivos, y solía contarse con más de una en cada iglesia, según la categoría de la función religiosa, y acompañaban a los fieles desde su comienzo hasta el final, siendo en el bautismo, en las honras fúnebres, y antiguamente en el siglo XIV era la que se colocaba en el altar durante la misa, donde debe haber siempre un crucificado, una imagen del Salvador Redentor. Aún incluso en las iglesias reformadas siempre se conservaba una cruz, aunque en el caso de la iglesia reformada se hacía una cruz sin el Cristo crucificado. La cruz procesional tiene entre sus valores, pues muchas veces, en ser la enseña de la parroquia, y precedía lo que eran esas comitivas. Y claro, las parroquias se rivalizaban para que la propia fuese la más vistosa. De ahí que reciba también el nombre de cruz parroquial, y que suele ostentarse una decoración, algún testimonio identificador del colectivo al que corresponde. Son magníficas las dos que hay aquí del último tercio del siglo XVI. También hay un magnífico cáliz y patena, que son los para consagrar, y a partir del siglo XII, antes podían ser de cualquier materia, pero a partir del siglo XII se construyeron prácticamente en algún metal precioso, en estaño o cobre dorado o plateado. Y incluso en Huete hay obras probablemente hechas en Córdoba y en Madrid. Hay custodias también, que era algo de una devoción muy viva desde el siglo XIV hasta el siglo XVII. Hay candeleros portadores para ponerlos en relación con las ceremonias que se estaban realizando. Y también hay una amplia sección dedicada a los ornamentos, que son los atavíos para las ceremonias religiosas. Hay
el amito, que es la capucha, y el alba, que es una especie de camisa ceñida que se ata a la cintura con el cíngulo, la dalmática, que en su origen era para el diácono y mucho más tarde para el subdiácono, derivada de la prenda del mismo nombre, una especie de túnica de encima, la casulla, la capa pluvial. Todas ellas han evolucionado a través de los tiempos, y las formas que se ven en este museo son las que estaban consolidadas en el siglo XV y que persistieron prácticamente hasta entrado el siglo XX. Lo único que tenían en común todas ellas eran para las misas las casullas. El blanco era el color más frecuente y por eso más hermoso, o el oro, que eran para las fiestas del Señor, de la Virgen, de los santos, el rojo para los mártires, el morado para los para la Cuaresma y el Adviento. Aquí, aunque era raro, también se empleaba el azul celeste para ciertas celebraciones de la Virgen, el verde para el tiempo ordinario, pero estas solían ser más sencillas, y también se empleaba el negro, que muchas veces era, si había grandes celebraciones de grandes funerales, solían tener unos juegos muy vistosos. Hay un terno rojo excelente que procede de Santa María de Atienza, de hacia 1570, en que aparece la Virgen titular bordada en la casulla con los 4 evangelistas, como un poco de base de lo que era la doctrina. Hay son obras de talleres conquenses que elaboraron hasta con seda china. Uno de los sitios más bonitos que ya os he descrito es el museo diocesano de la ciudad de Cuenca, pero el museo de la ciudad de Huete, que no voy a decir que sea humilde, sino que es un museo muy destacable y que nos coloca como preámbulo para ver ya las tablas del retablo de San Juan Bautista de Santa María del Campo. A finales del siglo XVIII, al trasladar el coro que se encontraba en lo alto de la iglesia en la nave mayor, se ensamblaron varias tablas de pinturas procedentes de otro retablo para formar el actual altar del trascoro dedicado a las ánimas benditas, a las almas del purgatorio, vamos, que eso es una devoción, frente a la puerta principal del templo. Cuando entramos por la puerta trasera, yo pensaba que se entraba por la puerta lateral, pero la guía que me lo enseñó me llevó por la puerta de atrás. Claro, cuando abres la puerta y te encuentras ya con la obra de Berruguete, y dices, bueno, estos son palabras mayores. Y en su colocación intervino el arquitecto Jerónimo Bruceña y forma tan variado retablo con un gran cuadro central del juicio final, flanqueado por 6 tablas, 4 procedentes del antiguo retablo del San Juan Bautista, que son la degollación del Bautista, el bautismo del Señor, San Lucas y San Mateo, San Marcos y San Juan, y 2 con el descendimiento y el Santo Entierro. Están realizadas hacia 1465 y atribuidas al pintor Juan Sánchez. Ya fue cuando empezaron a estudiarse las pinturas existentes en Santa María del Campo, se atribuye al bautismo de Cristo y la degollación de Juan del Bautista a Pedro de Berruguete, y las tablas de las evangelistas más una tercera, el Cristo resucitado y la Dolorosa, que también se encuentran en la iglesia, a un seguidor de Juan de Borgoña, a Juan de Flandes, que he tenido la suerte de ver las magníficas obras que están en Alcalá, de las que os hablaré algún día de estos. Siguen las investigaciones y también a mediados del siglo pasado, en 1945, se estableció la autoría de Berruguete sobre las cinco tablas, aunque siempre están en discusión, y se habla de que pueden ser de un maestro propio, del maestro de Santa María del Campo, que sería un seguidor de Berruguete. Ya en nuestros días
se atribuyen a este pintor y no quedan ya dudas, sobre todo con las últimas investigaciones, hoy en día esto ya está muy avanzado, que las tablas pertenecen a la mano del genial pintor castellano Pedro de Berruguete, junto con otras pinturas desaparecidas que formaban parte del gran retablo dedicado a San Juan Bautista, presidido por una talla del santo, acaso la misma imagen exenta que hemos visto en la cabecera de la iglesia, situado en la nave transversal junto al altar de San Pedro, y en el banco del retablo se situaban las dos tablas de los evangelistas, una a cada lado acompañando a otra tercera representando al Ecce Homo y a la Dolorosa, y las restantes tablas conformarían las calles laterales del retablo. La degollación de Juan el Bautista es sin duda la obra más importante y destacada de las conservadas, y acaso una de las obras capitales del maestro Pedro de Berruguete, que era de Paredes de Nava, del pueblo palentino. La escena representa el momento del martirio de San Juan, que aparece de rodillas en primer término ante la mirada de Salomé y sus sirvientas, mientras el verdugo con una gran espada está dispuesto a darle el golpe mortal. Todo ello está enmarcado en fastuosas arquitecturas de un palacio renacentista italiano y en un espacio con numerosas perspectivas que él lo hacía jugando con las baldosas del suelo. La estancia en la que se desarrolla la escena se abre al fondo con una elegante puerta con la inscripción en el dintel FCDX, abreviatura de Federico Dux, en clara referencia a Federico de Montefeltro, duque de Urbino, en cuya corte estuvo Pedro Berruguete entre los años 1473 y 1482. Otros interpretan faciendibus curabit dux, mandó hacerla el duque. En estos años 1482 y 1485 y a su vuelta a nuestro país es cuando Berruguete realiza esta obra, una de las primeras del pintor en Castilla al comienzo del Renacimiento español, que él es uno de los portadores. Y en ella perduran aún las características que permiten relacionarla directamente con la etapa italiana del artista. El concepto del espacio de una gran profundidad, pintando a los personajes en perspectiva lineal con una sucesión de planos definidos por el santo, el verdugo, Salomé y las sirvientas, el noble que asoma en el quicio de la puerta, la columna en la que se alza sobre la escalinata y la mesa en la que cenan Herodes y sus comensales en el último término. Esta profundidad la consigue también Berruguete mediante el uso de la luz, que pasa de ser oscura en un primer plano a resplandecer al fondo, logrando esa sensación de tercera dimensión que hay en la pintura. El cuadro de San Juan es una figura totalmente italiana, italianizante, pero en el grupo en lo que es la escena del martirio, pero el grupo de Salomé y de las damas hay como una especie como de recuerdo, algunos entendidos lo ven así, de la contención que podían tener las damas castellanas. El fondo se abre a un patio con arcada italiana de una adición especial llena de claridad absolutamente nueva en las tierras castellanas. La misma forma de concebir el espacio, en este caso abierto al exterior, se advierte en la tabla del bautismo de Cristo. San Juan y el Salvador aparecen en el primer término en el momento en el que el Bautista derrama el agua sobre la cabeza de Cristo, que se encuentra arrodillado dentro de las aguas del Jordán. Desde la orilla presencia la escena dos ángeles que sostienen la túnica del Señor, y en el cielo aparece Dios Padre y el Espíritu Santo en su tradicional forma de paloma. Tanto esta como la tabla anterior se mezclan elementos tradicionales como el empleo del oro en los detalles, acaso una concesión
del ambiente artístico castellano de finales del siglo XV, con las novedades aprendidas en Urbino, el estudio de la perspectiva y el tratado de los rostros, de excelente factura, que demuestran el dominio por parte del pintor de lo que eran los postulados renacentistas. Las tablas superiores que forman parte del banco del antiguo retablo representan a los 4 evangelistas emparejados de 2 en 2, San Lucas y San Mateo en la primera y San Juan y San Marcos en la segunda. Las figuras resaltan sobre un fondo dorado, al igual que los reyes de la casa de Israel del retablo de Santa Eulalia de Paredes de la Nava, o los santos de la predela del retablo mayor de la iglesia del convento de Santo Tomás de Ávila. Los evangelistas están ensimismados, cada uno de ellos en la redacción de sus evangelios, y son de una belleza impresionante. El virtuosismo de los rostros, que son serenos, de rasgos bellos, que se une a la pericia en la producción de las telas y en la gama de colores que componen un conjunto de gran belleza práctica. Y junto a la tabla del resucitado de la Dolorosa, donde los bustos aparecen separados por una pilastra, recuerdo de Urbino, constituyen una magnífica galería de retratos de tipos humanos y uno de los mejores ejemplos del retrato renacentista. Es considerada como ejemplo de transición entre la corriente artística flamenca y la renacentista, y la obra de Pedro de Berruguete se convertirá en uno de los primeros y principales ejemplos castellanos del cambio que se está produciendo a comienzos del siglo XVI en un país en el que los medievalismos, deudores del gótico previo anterior, dan paso a los nuevos modelos culturales del Renacimiento. Formado en el estilo flamenco de la segunda mitad del siglo XV, la introducción en sus composiciones de elementos renacentistas novedosos le va a situar en el papel de precursor pictórico de dicha tendencia en nuestro país, a pesar de que no abandona nunca completamente el estilo aprendido durante su juventud. Pedro de Berruguete, al igual que sucederá con su hijo Alonso, desconocemos cuándo nació. Hay una teoría de que se establece en torno a 1440 y se le cita en Paredes de la Nava y como una familia establecida allí. Lo que sí es casi seguro es que hay una presencia en Italia en 1477, puesto que en este año está documentada la presencia de un pintor llamado Pietro Españolo en la corte del duque de Urbino, identificado siempre como Pedro de Berruguete, que ya no nos cabe ninguna duda. Y será durante su estancia italiana cuando aprenda el manejo de la luz y del espacio empleado por los artistas renacentistas y trabaje en la realización de diversos retratos para el studiolo o gabinete de Federico de Montefeltro. Sin embargo, esta teoría ha sido también a veces discutida. Hacia 1482-483, a la muerte del duque de Urbino, se le puede situar de vuelta en España, donde desarrollará, como os he dicho, su trabajo en Castilla, pudiéndose apreciar en la obra de esta nueva etapa, principalmente retablos, un cierto influjo a la italiana inexistente con anterioridad, aunque permanezca fiel a lo que es la base flamenca en la que se educó inicialmente durante toda su producción. Del finales del siglo XV son magníficas muestras el retablo mayor de Paredes de Nava y el retablo, como os he dicho antes, del convento de Santo Tomás de Ávila. En esta ciudad igualmente es donde Berruguete realizará su última obra, puesto que morirá en el año 1503, inconclusa y terminada posteriormente por Juan de Borgoña, el retablo mayor de la catedral. A pesar, las obras principales de Berruguete, a pesar de que serán las características propias de estilo gótico rico y minucioso, la introducción en sus trabajos de arquitecturas eminentemente clásicas, así como su preocupación por la luz y el espacio, constituirán un puente de enlace de dicha corriente con el primer renacimiento de nuestro país.
mientras muestras de este cambio son apreciables en obras como la Anunciación de la Cartuja de Miraflores. Es increíble el cuadro, yo lo estaría contemplando meses. En los elementos italianos, como el empleo de la perspectiva y de la luz, que convierten en otros de tendencia flamenca, la tipología empleada, la minuciosidad, y particularmente notable será su manera de resolver el tema de la profundidad, mientras mediante el uso de distintos planos dentro del mismo cuadrante. Así, desde el principio es posible encontrar en las obras atribuidas a su periodo italiano una preocupación por los escenarios. Monta como si dijéramos una escena y ahí mete un escenario y ahí mete la escena, con una luz, con presencia de figuras, por ejemplo el retrato que tiene de Federico de Montefeltro y de su hijo hacia 1477, o bien por el contrario con tipologías renacentistas, el retrato humanista, de las cuales la pericia de Berruguete como dibujante queda de esta forma confirmada en lo que es la extraordinaria plasmación de detalles y de personajes. Por último, cabe destacar dos de sus mejores de obras. Nos salimos de lo que es Santa María del Campo, pero hay que reflejarlas, que son las obras que están en el retablo mayor de Paredes de Nava, del cual la representación del rey David y el cuadro de los pretendientes de la Virgen son especialmente sobresalientes. En esta escena rezumante de cotidianidad, el tratamiento de la profundidad está resuelta de un modo mediante el empleo de perspectiva en el tratamiento del suelo que confiere a la imagen y a la superposición de los planos. Famosísimo será también el auto de fe procedente de la iglesia de Ávila, de la que os estoy hablando, la cual se realizará un ejercicio de humanización por medio del tratamiento que aplica a rostros y actitudes. En este caso, la descripción medieval de la escena se suma al sentido naturalista que impregna en la obra, sin olvidar tampoco la tremenda complejidad de la misma, que conforma a partir de la representación de diversos ambientes. Una de las devociones más intensas es la de San Sebastián. Cuando se creó un libreto, una especie de ópera narrando su historia, y que produjo un gran escándalo, porque la obra era San Sebastián el mártir, que fue como si fuera una película, y luego eso también hizo que existiera como una especie de opiniones a favor de los trabajos y de la insistencia en el culto, que fue seguidísima por cantidad de autores, y que se reflejó en que esa preocupación por luchar otra vez por el reconocimiento de la santidad y de lo que era la belleza del martirio, no como un tema, porque aquí se ha pasado mucho a las cuestiones de afectividad, de sexualidad, de carga a veces hasta erótica de las representaciones, puesto que normalmente se le representaba prácticamente a San Sebastián desnudo y asaeteado, o sea, lleno de heridas. Hizo también que existiera una profunda devoción de lo que era la escena de su martirio. Hay incluso obra de Mishima, de este japonés, que dicen que se inspiró en San Sebastián para hacer sus representaciones. Y era muy normal, por las fechas de enero y por esta especie también de cruencia en su martirio, por lo que fue muy venerado, muy representado y muy copiado. Luego también aparece mucho en este tipo de tradiciones populares la historia de Santa Inés,
que la tradición cuenta, nos habla de un amor no correspondido del hijo del prefecto de Roma, que siente hacia Santa Inés, y como no cede a lo que era en estas valoraciones, claro, hoy las vemos desde nuestra mentalidad de hoy en día, y bueno, nos resultan todas estas cosas como absolutamente candorosas, por no decir escandalosas, ¿no? Entonces, como un cordero que va al matadero, pues se le condena a Santa Inés a la hoguera, y va muchas veces acompañada con un corderito, y como en todos estos pueblos castellanos hay tantos pastores y hay tanto trabajo de la lana, pues se ha llegado incluso hasta decir que la palia, esa especie como de corbata que se pone a los nuevos arzobispos metropolitanos, tiene que estar hecha con una lana pura virgen que recuerde lo que era la veneración y la devoción de Santa Inés, la cual siempre se aparece con un corderito que recuerda muchas veces la tradición agrícola que tenía Santa María del Campo. Otra de las obras que es maravillosa y se puede apreciar allí porque está en la iglesia de Santa María del Campo es la Virgen de los Escuderos, que es una imagen gótica muy entrañable, muy querida. Estaba en una ermita que se construyó hacia el año 1720, pero que finalmente se trasladó por motivos de seguridad a esta iglesia, que ya cuenta con alarma y todas estas cosas, y la que hemos recorrido, que nos ha dejado a todos estupefactos, sobre todo con estas grandes obras y de gran belleza de Pedro de Berruguete. Hasta que os he acompañado durante unos cuantos podcasts contándoos la historia de este magnífico, yo no voy a decir rincón, porque no es un rincón, sino que está muy bien situado y no está perdido, se llega muy fácil, bien comunicado, y que nos ha aportado tanto a la historia, a la cultura y al arte, como es Santa María del Campo y como es su insigne iglesia, muchas veces renombrada como la gran catedral de Santa María del Campo, la mayor iglesia de muchas de las parroquias de Castilla y de Burgos. Hasta aquí Historia con Sentido. Juan Carlos González, encantado de haberos acercado un día más una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.